Buenas tardes, comenzamos nuestras clases de costura. Os presento a mi perro Lucky. Lucky, déjanos trabajar. Bueno, hoy vamos a enseñaros cómo medir. Y lo primero de todo os voy a presentar a mi maniquí Catalina y os voy a explicar cómo va vestida. Catalina va vestida con los primeros pantalones que llevaron las mujeres. Os parecerá una tontería, ¿no? Pues las mujeres hasta finales del siglo XIX no comenzaron a utilizar pantalones. Pues estos famosos pantalones realmente son una falda pantalón. Mirad todas las capas de tela que llevaban. Y encima de lana. Os preguntaréis quién fue la persona que inventó estos pantalones. Pues nada más y nada menos que la activista estadounidense Amelia Bloomers. Ella fue la que pensó que para que las mujeres ganáramos libertad de movimiento, qué mejor que deshacernos de nuestras faldas de miriñaque. Así podemos decir que empezamos a ganar libertades transformando la manera en la que nos vestíamos. En nuestro taller, como nos gusta estudiar la historia de la moda y ver cómo esa historia fue aplicada a la vida cotidiana de todas las personas, hicimos una réplica de un traje que se mantiene en el Museo de la Moda de Kioto. Y aquí podéis ver el resultado. Este traje también es un símbolo de las mujeres sufragistas. Podréis ver muchas láminas en las que aparecen las mujeres vestidas de esta guisa. Otra de las cosas que, por ejemplo, caracterizan a Catalina es que lleva un peinado al Wilson. Y luego está vestida con un canotier. Las mujeres en el siglo XIX normalmente llevaban la cabeza cubierta. Los canotier femeninos se diferencian de los masculinos por el ancho del ala. Aquí tenemos un canotier femenino y aquí tenemos un canotier masculino. Como veis, el ala de los hombres era más ancha. Y después de esta pequeña píldora de historia de la moda y que sepamos de dónde viene el origen de los pantalones, vamos a proceder a tomarle las medidas a nuestro maniquí Catalina. Empezamos lo primero y más importante, una cinta que nos permita marcar el contorno para que los talles que midamos sean correctos. Cogemos y anudamos la cinta a la cintura, bien fuerte, que no se mueva. Así podremos tomar la medida del talle perfectamente de espalda y de pecho. Comenzamos a medir los talles. Cogemos el metro y justo donde termina el cuello, en el huesecillo ese que tenemos que nos sobresale, colocamos el metro y medimos el talle hasta donde llega la cinta. Como podéis comprobar, aquí el talle mide 37 centímetros. Otra de las medidas que toman algunas de mis compañeras es el talle de espalda, pero medido desde donde comienza el hombro, para tener en cuenta la curva de la espalda. Por ejemplo, aquí el talle sería 38. Ahora vamos a pasar a medir el talle delantero. Siguiendo el último talle que hemos medido desde el inicio del hombro, vamos a hacer lo mismo. En las mujeres tendremos en cuenta la curvatura del pecho. Aquí el talle sería de 43. Si es un caballero, pues si tiene barriguilla también tendríamos en cuenta la curvatura de la barriga. Otra de las medidas necesarias a tomar en las mujeres es el alto del pecho, que se mide desde el inicio del hombro hasta donde sale el pico del pecho. Con las medidas en vertical vamos a medir, por ejemplo, el largo de una falda. Si queremos que la falda nos llegue por la rodilla, pues llegaremos hasta la distancia de la rodilla. Otra de las medidas necesarias es el alto cadera. ¿Qué es el alto cadera? Pues es la distancia que van a tener las pinzas hasta donde empieza la curvatura del culete. Y ahora vamos a empezar con las medidas horizontales, que son los contornos. Vamos a empezar por el contorno cintura. Siempre le dejamos un poquito de holgura para poder manejarnos. Después de la medida del contorno de cintura vamos a empezar con el contorno cadera, que está relacionado con la medida que hemos tomado antes del alto cadera. Otra medida importante es el contorno busto, que es justo por encima del busto. Ahora vamos a medir el ancho de pecho delantero,
que va desde el huesecillo del hombro hasta el otro huesecillo. Por ejemplo, aquí sería 38, que nos va a dar indicaciones de cuánta separación tienen que tener nuestras mangas. Igualmente pasaremos a la medida de ancho espalda, que se toma exactamente igual, desde el huesecillo hasta el huesecillo. ¿Veis? Y nos va a dar la distancia entre sí. Otra medida es el contorno cuello. Y ahora el contorno de sisa. Y luego ya empezaremos con los contornos de brazos, que se toman arriba del todo, en el codo y en la muñeca. Pero para complementarlos tenemos que tener el largo de manga. Las mangas se miden desde el inicio del hombro con el codo flexionado hasta la muñeca. En esa medida del brazo tenemos que saber la altura hasta donde llega el codo. Y ahora vamos a tomar las medidas importantes para realizar, por ejemplo, un pantalón. Como ya hemos tomado la medida de la cintura, de la cadera, ahora vamos a comenzar a medir los tiros. El tiro se mide pasando la cinta por la entrepierna y es que se ve muy mal aquí. Llegamos hasta el inicio de donde está la cinta por detrás y por delante. Y así tendremos la medida del tiro. Al igual que en el brazo, vamos a empezar a medir los contornos de la pierna. Justo donde comienza la pierna, pues medimos el contorno de la pierna, en el muslo, luego en la rodilla y luego en el tobillo. Y con lo mismo haríamos con los largos. El largo hasta la rodilla y el largo hasta el tobillo. Y con esto creo que no me quedó ninguna medida en el tintero. Espero haberos entretenido un poquito, que así se nos hace más amena la espera. Y recordad, yo me quedo en casa. Sed solidarios.